El próximo 27 de diciembre inicia uno de los más completos viajes entre Europa y el Medio Oriente para descubrir los tesoros del pasado, presente y futuro. Inicia en París con sus adornos y mercados navideños, y de allí a Jordania con su patrimonio arqueológico en la enigmática Petra. En Dubái, el Año Nuevo 2021 con el mayor espectáculo de fuegos artificiales en el rascacielos más alto del mundo. En crucero de lujo, el Golfo Pérsico, el Emirato de Abu Dhabi con su gran mezquita y el nuevo Museo del Louvre, los reinos de Bahrein y Qatar, el ultramoderno Emirato que será sede del Mundial de Fútbol. Tras desembarcar, a Turquía con la Basílica de Santa Sofía y las Maravillas de Estambul, y en Europa, las basílicas y catedrales de Roma, el Vaticano y Barcelona. Reserve cuanto antes y aproveche la oferta de 2x1 en el avión y el crucero. El segundo pasajero solo paga los impuestos. Informes al 55 49 80 86 41 o 55 5207 95 11 y en www.viavaticano.com. Continuamos, queridos amigos, en Ver y Creer. Como siempre, es un privilegio poder servirle a través de la televisión. Y luego, mire, con tanto talento como el de la doctora Maga Albarrán, psicóloga, logoterapeuta, orientadora familiar, ama de casa, madre de familia, hija de Dios y de María. ¿Así? Sí. Bueno, estamos hablando sobre este tema, difícil, fácil de comprender y de entender, difícil de ejecutar, de llevar a la práctica, el perdón. Pero Jesús nos entrega una gran enseñanza. Mire, ¿en qué consiste la enseñanza de Jesús acerca del perdón? En la parábola del hijo pródigo, Jesús narra cómo un hijo libertino que ha ofendido y abandonado a su padre es esperado afanosamente por él, que aguarda irremisiblemente su retorno y que al mirarlo de lejos se llena de compasión y corre a abrazarlo. Esta es la imagen más viva del amor ilimitado del Padre Celestial y que Jesús nos revela de una forma incomparable, como solo Él puede hacerlo. Dios sabe que los hombres tienen que conocer y experimentar este amor, y por eso Jesús, después de liberar a un endemoniado que quería seguirle por agradecimiento, le ordena con decisión: vete a tu casa con los tuyos y cuéntales todo lo que el Señor, compadecido de ti, ha hecho contigo. Con estas palabras parece como si hoy Jesús quisiera ofrecer la clave para entender todos sus milagros en un significado más profundo, consistente en que es el Padre quien actúa en Jesús y Él que en su persona manifiesta visiblemente su misericordia. Se trata de un maravilloso despliegue del amor misericordioso del Padre, que en Cristo se derrama sobre los hombres bajo la forma de aliento y de consuelo. Pero Jesús espera correspondencia a su misericordia y perdón, y es por esto que en la oración del Padre Nuestro enseña a pedirle a Dios: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Todo hombre tiene asegurado el perdón de Dios, pero a su vez todo hombre debe estar seguro de su obligación de perdonar siempre, pues como afirma la carta de Santiago, el juicio será sin misericordia para el que no ha tenido misericordia, pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Aquí está la gran enseñanza de nuestro Señor, que ¿cómo les explicaré de manera tan sencilla el perdón? Y entonces se inventa esta parábola del hijo pródigo. Claro, este no era el hijo, era el hijo, porque nunca pensó en el papá. O sea, él dijo, me voy a ir, pero porque me conviene. Claro. Nunca piensa, tengo a mi padre herido. Sí. Fíjate que tal vez faltó la conclusión, faltó la consecuencia, pero Dios es así. Dios ama
hasta el infinito. Dios ama hasta que duele. Dios ama incondicionalmente. Mira, y es el hace amor rato- más perfecto. Hace rato dijimos, el perdón hace a una persona grande. Dios perdona porque Dios es más grande que nosotros. Claro, claro. Perdonar nos hace grandes. Maga, necesitamos que nos expliques cómo perdonar. Bueno, mira, si nos desviamos un poco a la filosofía y a la... Federico Nietzsche dice, si tú encuentras el para qué, descubres el cómo. Si tú, por ejemplo, tienes que llamarle la atención a un hijo o tienes que hacer que viva la consecuencia de un acto fallido, de una desobediencia, tienes que pensar primero, ¿para qué lo voy a castigar o a regañar? Para que vea que soy la autoridad, para que vea que mi orden tiene que respetarse, para que vea que tengo más poder que él, o para orientarlo, para formar su corazón, para que se dé cuenta de su error y se arrepienta. Ahí está el cómo. Entonces, no lo voy a insultar, no lo voy a golpear, no lo voy a castigar. Le voy a decir, tú eres maravilloso, tú eres inteligente, tú eres un muchacho bueno. ¿Por qué este error? Y dejamos que él sea el que reflexione y que él sea el que analizando te diga, porque me equivoqué, o porque no he estudiado lo suficiente, o porque... Y si te dice, porque me tienes muy ofendido. Vamos a platicarlo, ¿en qué te he ofendido? Y ahí también los papás, si ese hijo tiene razón, debemos pedir perdón, porque también fallamos mucho. Y también podemos decirle, perdóname, cuando eras chiquito no sabía yo cómo educarte, perdóname, inclusive marcando algún momento específico, aquel día que te golpeé, aquel día que te insulté, perdóname. A ver, Maga, esto no nos va a llevar a esa generación ya. Bueno, mira, cuando hay una intención positiva y cuando hemos tenido una buena comunicación con el hijo y cuando ese hijo tiene valores y principios, él mismo te va a decir, ya supéralo, madre. A ti y a mí nos educaron con la chancla, ¿Sí? ¿no? ¡Oh, bendita chancla! Vamos a ir más allá. A ver, ¿por qué tenemos la obligación de perdonar? Y de una vez dejo aquí otra pregunta para la doctora Albarrán. En todo este programa, querida Maga, tú nos has hecho ver que hay que perdonar para mejorarse uno mismo, pero que hay de aquel que me ofendió. O sea, también hay que pensar en él o no. Pero mire, ¿por qué tenemos la obligación de perdonar? ¿Por qué nadie puede retener el perdón? El desbordamiento de misericordia de Dios no puede penetrar en nuestro corazón mientras no hayamos perdonado a los que nos han ofendido. El amor, como el cuerpo de Cristo, es indivisible. No podemos amar a Dios si no amamos a los demás. Al negarse a perdonar, el corazón se endurece y se cierra, y esa dureza lo hace impermeable al amor misericordioso de Dios. Pero en la reconciliación, el corazón se abre a su gracia. Es en el fondo del corazón donde se atan y desatan los sentimientos. No está en nuestra mano no sentir la ofensa y olvidarla, pero el corazón que se ofrece al Espíritu Santo cambia la herida de la ofensa en compasión y purifica la memoria, transformando la ofensa en intercesión. Así, la unidad del perdón se hace posible perdonándonos mutuamente como nos perdonó Dios en Cristo Jesús. El perdón da testimonio de que el amor es más fuerte que el pecado, porque el perdón
es la condición fundamental de la reconciliación de los hijos de Dios con su Padre y de los hombres entre sí, como lo expresa San Cipriano de Cartago, cuando enseña que Dios no acepta el sacrificio de los que provocan la desunión, los despide del altar para que antes se reconcilien con sus hermanos. Dios quiere ser pacificado con oraciones de paz. La obligación más bella para Dios es nuestra paz, nuestra concordia, la unidad. Ya estamos de regreso. ¿Qué tal? La obligación de perdonar. O sea, que si alguien viene y me pide perdón, se lo tengo que dar. Sí. Perdóname. Sí, claro que sí. Ya, no puedo decir, no me hables. Y no es tan automático, pero sí, no te puedes poner en tu pedestal de juez, Ajá. ni puedes ser superior que Jesús en la cruz para decir, no te perdono. Ándale. ¿Qué hizo Jesús con la adúltera? Que la iban a apedrear y que dijo, el que esté libre de pecado, que O libre de aviente culpa. la primera piedra. La disculpo. Y además la perdono. Sí, y además, bueno, yo hay veces que quisiera estar libre de culpa para agarrar a pedradas a muchos, pero sé que tengo fallas, errores y que no puedo juzgar la actitud del otro. Tengo que saber también la historia que hay atrás de esa persona. Ajá. Esa persona trae una historia. Esa persona tiene el derecho de la misericordia de Dios. Y si Él me está pidiendo esa misericordia para el otro, tengo que hacer un cese al fuego. Ajá. Tengo que ya no pensar en lo que me hizo, sino pensar que ese necesita también mi perdón. Bien, así que perdonar para no hacerme daño y perdonar porque aquel también es hijo de Dios y tiene su historia. ¿Sí? Querida Maga, hoy los tiempos son muy distintos. Ya dije hace rato, tú y yo fuimos educados con la chancla. O, como decían los abuelos, la letra con sangre entra. Y mira que nos entró. Ahora estamos en un tiempo de se puede más con la miel que con la hiel, ¿no? Y en fin, yo creo San que Francisco de Sales. esto ya en la educación, esto ya será tema de otro programa, porque ¿qué tú haces cuando el hijo se va a los 18 años de edad? Todavía sale de su casa limpio, todavía, y ya allá entra en una serie de olvidos de los valores que tú le diste. Hagamos otro programa sobre ese tema, pero en un minuto, danos tu gran conclusión. Este tema tan difícil, perdonar. Ahora, sabemos que tenemos que perdonar, pero no sabemos cómo. Dinos en un minuto cómo. Pues viviendo en gerundio, amando, perdonando y pidiendo perdón. Y ese hijo que se va debe de tener pues un soporte anterior, debe de irse fortalecido, porque si no quiere decir que fallamos. A ver, dinos en medio minuto, ¿cómo perdonar? Pues abocándonos a amar incondicionalmente, a pensar que si Dios me perdona a mí, si Jesús en la cruz me pidió que perdonara, pues es un mandato de Él y un ejemplo vivido, y que yo debo contemplar esa cruz y decir, ¿quién soy yo para no perdonar? Muy bien, nos quedamos con eso. Esa es la gran conclusión. A menos que usted se sienta superior a Cristo, siga sin perdonar, siga viviendo con su rencor. Usted es más grande que Jesucristo. Pero si usted considera a Cristo en su grandeza, entonces usted no puede ser mayor que Él. Y si Él ha perdonado todo, usted, ¿por qué no? Y si te dices cristiano, tienes que amar como Cristo, perdonar como Cristo, actuar como Cristo. Y si te llamas católico, entonces también amar como María, perdonar como María. Te perdono, querida amiga. Gracias. Te agradezco. Qué bueno que viniste hoy aquí. Gracias. A darnos lo mejor de ti.
Gracias. ¿Tienes por ahí alguna rata de 2 patas a las que no has podido perdonar en tu vida? Fíjate que gracias a Dios, no. Ah, ¿qué tal? De allí que seas tan feliz. Mira, yo en mi curso lo primero que hago es decirles, escriban el nombre de las personas por las que están en este curso. Vámonos. Y en ese proceso, pues creo que salen entendiendo que no vale la pena odiar. Eso. Muy bien, con esto nos quedamos. Gracias de nuevo, querida Maga. Ay, gracias, Roberto. Dios te guarde. Gracias, Roberto, que me sacaste de mi encierro. Yo no, toda la gente que te necesitamos. Y gracias a usted por haber estado con nosotros. Feliz semana a nombre de mis compañeros, el staff de TV Mexiquense y la producción de Ver y Creer. Una feliz semana y como siempre, oiga, que Dios le guarde y anímese, crezca, perdone. Gracias, querido.